Hola mis queridos amigos, bienvenidos a una sesión más de tertulias poéticas, literarias, conectados con el corazón, conectados desde el sentimiento, nuestros amigos el día de hoy. Los saludamos a todos. Hoy están, por supuesto, el tremendo team poético, el tremendo team literario. Saludamos a Andreina, por supuesto, primero que todo, las damas en primera instancia. Saludamos a Catherine, les saludamos a Luis Camargo, a Miguel, a Carlitos Espinosa, que también está por allí, a Redmi. Saludamos a Margarita Sarmiento y, por supuesto, a todos nuestros amigos que se conectan hoy con la tertulia literaria. Gracias por estar acá. Un tema que nos sacude el corazón, que tiene que ver con los amores del pasado. Ya me dijeron que no se habla de los desamores, ¿no? Que son los amores pasados, esos amores que trascendieron o que dejaron un pequeño elemento o un gran legado en nuestra vida, en nuestra existencia, y por supuesto inspirados en la historia de Miguel, que nos contó la anterior, surge este tema del día de hoy. Y por supuesto también inspirados en esa página escrita en el libro de 100 años de soledad de Carlos Espinosa también, nace la temática del día de hoy. Y hoy justamente les voy a sacar todas las credenciales, poemas, cartas escritas o que nos escribieron y compartirlas, hablar de algo de eso. Entonces, bueno, para entrar en materia, les tengo algo que va como anillo al dedo, que es este escrito de mi poeta favorito. Ya saben cuál es, me imagino. Yo no sé si ya lo saben y si no ya lo van a saber. Benedetti. Y dice, ay, gracias Andreina, muy bien, súper, ese es mi favorito. Y dice así: Lovers Go Home. Vamos a leerlo en inglés, no mentira, es que el título es en inglés, pero se llama Lovers Go Home y dice: ahora que empecé el día, volviendo a tu mirada, y me encontraste bien y te encontré más linda, ahora que por fin está bastante claro dónde estás y dónde estoy, sé por primera vez que tendré fuerzas para construir contigo una amistad tan piola que del vecino territorio del amor, ese desesperado empezarán a mirarnos con envidia y acabarán organizando excursiones para venir a preguntarnos cómo hicimos. Ese es el inicio de esta tertulia y vamos a iniciar, por supuesto, ahora con ustedes, con sus historias. Yo hoy les cuento que traigo un poema y una canción que le escribí a alguien en el pasado. ¿Listo? Eso es lo que traigo yo hoy para compartir. Pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué trajeron? ¿Qué escrito? ¿Qué nos quieren contar hoy relacionado a esas historias? ¿Quién quiere Bueno, iniciar? Camilo, Luis. vamos a tomar la vocería para, desde aquí de la playa del lago de Ontario, aunque la Wow. tarea sugerida era un sí condicional, pues otro fenómeno del confinamiento del que no se habla durante las semanas de encierro que estamos viviendo, los recuerdos y el pasado se magnifican y se idealizan. Esto ha provocado que amores pasados aparezcan de nuevo en nuestras vidas. Peligroso. Vivimos de tiempos inciertos que despiertan miedo e incertidumbre. Durante el confinamiento aparecen recuerdos de personas del pasado que fueron importantes. Entonces empiezan a sugerir pensamientos y se idealizan relaciones anteriores. Comencé a revisar cartas de aquellos tiempos y después de revisar alguna de ellas leo un fragmento de una carta. Dice así: con destreza admirable me brindaste amor y con persistencia y trabajo conquistaste mi corazón joven y aún inocente. Sigue más adelante la película. Wow, 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 wow. Y Pero sí ve que en la mesita de noche sale mucha cosa. Dios, Dios, qué bueno. Luis, no, muy buena introducción. Yo, por mi parte, les traigo una dedicatoria, como ya ha quedado. Les traigo la anécdota sobre la dedicatoria, que es muy corta, ¿sí? Y por el otro lado, algo que escribir. Entonces, eso es lo que yo pongo sobre la mesa, ¿sí? Entonces, para que después compartamos. genial, 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 genial. Miguel, nos tienes entonces ahí con la atención activa para escuchar eso que nos traes el día de hoy. Y bueno, se valen
canciones que les hayan dedicado, que ustedes hayan dedicado, en fin, poemas que hayan dedicado. De pronto, ¿cuál fue ese que los marcó, ese que usted escucha y apenas lo siente por ahí y usted dice, esto fue de tal persona, esto corresponde a tal persona, ¿cierto? Me lo Sí, bailo y me lo canto. eso. Aplica bailada también, ¿cierto? Hay unas que Dicen son los como... españoles, yo mismo me lo guiso, yo mismo me lo como. Carlitos, ¿qué nos trae hoy? Cuente. Nada, Nada, ningún recuerdo. no, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Venga, pero Miguel va a continuar. Amnesia total, amnesia total. Miguel, ¿se lanza de una o qué? Bueno, pues con mucho gusto, pues yo me lanzo de una. Uy, Para, buenísimo, para listo. salir de eso, dice que a los toros hay que tomarlos por los cachos. ¿Sí? Listo, listo, listo. Entonces, pues sí, sabe que en la época de una moza, pues uno tiene sus admiradoras y uno también tiene a su corazoncito comprometido con personas específicas. Y en este caso fue con una persona que me marcó fundamentalmente a mí debido a una situación pues de la vida, pues no pudo ser, pero igual después seguimos siendo amigos y como siempre, esos amores frustrados siempre quieren volver a la vida de uno, pero ya cuando uno piensa que ya no fue el momento, ¿sí? Entonces esta persona, cuando yo cumplí mis 50 años, me regaló un libro, que fue lo que yo les había compartido en la parte anterior, que era El amor en los tiempos del cólera, el día que cumplí 50 años. Y ella me escribió una dedicatoria que me dejó, pero mejor dicho, ahí traumatizado y le di respuesta a Carlitos diciéndole ahí que qué hacía uno con esos libros que tenían esas dedicatorias, pues ponerlas en la mesa y recordar la parte bonita de lo que significó para uno como esa relación, ¿sí? Entonces la dedicatoria decía así: para el amigo de siempre, para la persona especial que representa para mí, a quien en esta etapa media de su vida quiero entregarle uno de mis libros favoritos, porque al leerlo siempre me recuerda nuestra relación e invoca en mí la nostalgia de no saber qué hubiera sido nuestra vida juntos y qué hubiera sucedido si las decisiones hubieran sido otras. Con mi más fuerte abrazo y mis mejores deseos para los años que quedan, tu amiga de siempre. Además, esta mujer es una mujer muy interesante y sigue siendo muy interesante y sigue siendo una persona de esas que le pone a uno el dedo en la llaga cada vez que lo ve y han resultado una cantidad ahí de cosas, de anécdotas que en otros conversatorios pues les iré contando. Pero lo gracioso de esta convocatoria precisamente es que cuando yo le quise hacer mi declaración de amor a esta mujer, que me encantaba por todo lo que significaba, porque era el compendio de todo lo que quiere uno en una mujer, todo aquello que uno quiere en una mujer. Entonces yo muy humildemente me fui el día del cumpleaños de ella con mi papá y su violín, porque mi papá es músico, poeta, era músico, poeta y loco, con su violín, y mi papá, sabiendo del amor que yo sentía por esta mujer, le había hecho una composición. Y nos paramos al frente de su casa y mi papá con su violín y yo con mi voz no muy buena, muy humilde, pero sincera, ¿sí? Le canté la canción. Pero no había terminado yo de cantar la canción cuando estaba sonando un mariachi como con 20 mariachis. Yo llevaba una florecita, mi papá con el violín y este personaje llegó con todo un mariachi completo, con un ramo de rosas espectacular que yo creo que lo había traído de Medellín o quién sabe de dónde, un cultivo súper especial, ¿sí? Y yo lo único que hice fue mirarnos con mi papá y soltar la risa, ¿sí? De todas maneras, ella había aparecido en el balcón y yo era el hombre de sus afectos en ese momento y era su incertidumbre su inquietud y por eso la dedicatoria, pues yo creo que ella hace en ese momento. Entonces, esa es la anécdota de eso, ¿sí? Cabe notar, pues, que sí, nosotros alcanzamos a hacer de todas maneras un día del amor y la amistad, logramos tener un romance, pero que fue muy corto, porque otra vez el personaje
como esa persona que está encima de uno volvía y se aparecía y tenía el poder de la manipulación y logró pues que ella al fin se casara con él, ¿sí? Entonces eso le quería contar con respecto a poner en la mesa como esa dedicatoria, todo el No, antecedente y lo que no, significó para Miguel, mí. eso es muy denso. O sea, yo pensé que íbamos a comenzar suavecito. Pero sigo pensando No, que pero uno se de los trataba de libros eso, pues que románticos. esto, Con de menos esto de una de otra forma uno hace Uy, catarsis. Oiga, sí, no, claro. pero ¿cómo? O sea, con respeto, como dijo Ricardo, con respeto, cuando es con respeto es porque lo van a ver a uno. ¿Habrá algo más antirromántico que los mariachis? A mí los mariachis me parecen como para algo no romántico, o sea, algo que puede ser chévere o no chévere, no lo pongo en duda, pero eso no tiene nada de romántico, No, para mí. Pero es que el no, punto no es el mariachi, el punto es que el tipo llega y con Sí, todo y todo no, hace ese el mensaje acto, claro, sí, sí, por eso, pues lo hay sacó cosas a muy esa contra. costosas, pero no son románticas. Una metralleta vale como 20 millones, pero eso no es romántico. claro que ella apreció muchísimo más el acto que nosotros hicimos, además que yo muy humildemente le Mm. entregué mi rosa y la letra de la canción que le había cantado y que le había escrito mi papá. O sea, ¿Hay Claro, algo? que Esa. podía haber sido su suegro, Sí, que, que sí, que ya, pues que Uy, en realidad después nos unió un personalizado. lazo muy fuerte, muy grande, y aún seguimos siendo amigos y seguimos como en la dedicatoria, pero teniendo la incertidumbre de que qué hubiera sido cuando la decisión hubiera sido claro, otra. muy bien. A mí hay algo que no se me olvida. Yo era niño y yo todavía no tenía ni edad de merecer, pero sí tenía buena memoria. Entonces, a una vecina que tuvo varios novios, también la iban como que una serenata al mes y una vez le consiguieron 2 serenatas. Entonces, bueno, el caso es que era una serenata y con batería y le quitaron el platillo a la batería y con la cámara, cuando eso era un video, un VHS o un Betamax, una cámara de Betamax o VHS, De cargar. tocaba cargar la luz era por aparte, entonces el de la luz iluminaba el platillo y el del platillo le hacía como así para iluminarle la ventana. Y yo dije, bueno, eso es como, ahí está el amor, sí, como de ser recursivo pero a lo mejor ella ya se había dormido de la serenata que le habían dado antecitos. Pero bueno. Bueno, entonces para yo terminar y ya callarme, y entonces No, les pongo en la está mesa buenísimo lo que dice Miguel. les pongo en la mesa lo que yo escribí a raíz de todo eso que ocasionó todos estos eventos desafortunados, afortunados, porque no son desafortunados, sino fueron afortunados porque lograron pues revertir en mí de una forma más que triste, de una forma totalmente diferente. Entonces yo le escribí a ella le escribí también algo que decía así, porque como les comentaba, pues después tuvimos una relación muy corta, pero la tuvimos, ¿sí? Y yo le escribí esto. Y dejamos todo en las manos del destino, como si fueran pocos los reveses de la vida. Nos sentíamos titanes de sentimientos nuevos, tan pequeños, pero no cabíamos en este mundo. Y empezamos a hacer bronce que tañe incertidumbre de quien busca una justificación a cada una de sus sensaciones nuevas. Y fuimos besos tímidos, profundos, apasionados, llenos de ilusión. Y fuimos abrazos de ternura, seguridad, angustia. Hablamos del cielo, los astros, sus sueños y de su hogar, el universo. Cada uno en su lugar quería adivinar al otro. Éramos felices cada instante. Asumimos la responsabilidad con actitud masoquista de saber que tendríamos que partir un día, dejar esas atrás, sus besos, sus abrazos, y fuimos contrariedad, pero volvieron aquellos besos, aquellos abrazos para poder seguir viviendo. Ese fue el producto de esa relación pues, que yo guardo con mucho cariño, ¿no? No, eso estaba muy bonito. Y bueno, pero actualmente, ¿qué pasa ahí? Ella, bueno, siguen en ¿Cómo es? comunicación. Obviamente no es una confesión, ¿no? Pero vamos a darnos pista, Miguel. No, usted Ahí, no No se aguanta imagina, porque esto lo están grabando, todo es confesión, parecemos no se abogados. imagina, pero estas cosas hacen que uno sienta que ha vivido en esta vida y que ha Ya sido vive querido y y que ha arrugado. querido con verdadera sinceridad y que ha tenido emociones fuertes
fuertes, 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 fuertes. Porque igual esa fue una relación que yo tuve después de una relación que yo tenía 16 años y mi novia tenía 15 años, yo era su primer novio. Yo tenía 18 y ella iba a cumplir los 15. Y pensábamos en casarnos y tampoco se pudo ser, se frustró y fue el amor de mis amores de toda la vida. Nos dimos varias veces oportunidades, pero nunca pasó. Entonces yo lo que pienso es que estas cosas lo que hacen es que el saber y dar testimonio y hacer catarsis, es decir, bueno, yo también viví esta vida y tuve quien me quisiera y a quien querer, ¿sí? Y hice una historia, tuve una historia en esta vida desde el amor y que me despertó muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso para mí ha sido lo importante, por eso a veces a uno le cuesta trabajo de salir de las cosas que lo han marcado a uno en la vida y sobre todo en esta parte emocional. Muchas gracias por compartirnos eso, Miguel, súper lindo. Y Quedamos sigo diciendo, todos. de los últimos románticos que aún quedan. Ya sabrán por qué. Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. Me dio ganas de fumar. Me dio ganas de fumarme un Belmont con Nicola Di Bari. Ahora yo les voy a compartir lo que escribí y les voy a compartir una de mis dedicatorias más lindas que me han hecho. Entonces, ya les leo. Es pensando en voz alta como siempre, ¿no? De una amiga de un amigo. De una amiga. Si ustedes no saquen nada de ahí porque no van a descubrir nada de mí. Bueno, la tragicomedia del amor. En la teoría del amor romántico, la soltería parece ser una desdicha, cosa que hay que desmentir. Ser y sentir distinto de los demás está marcado sobre todo por la conciencia aguda de la propia personalidad. El romanticismo es un sentimiento que brota, es una actitud, una mirada, una acción, lo improvisado. Todo lo que no va envuelto, pero sí las palabras que nacen de dentro, una sonrisa cómplice, un irrefrenable deseo de besar, abrazar a otra persona. Esa sensación que te recorre el cuerpo de los pies a la cabeza. Mario Benedetti decía que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable. Naturalidad en estado puro. La intuición, la imaginación y el instinto. Hacerlo sin concesiones. El amor es el único estado que hace que realmente uno encuentre placer en ese estado, en el deseo de querer compartir tu vida con alguien. Confundimos lo romántico con cordialidad y sentimentalismo. Ser romántico es sobre todo ser fuerte, definido, seguro de los sentimientos y determinados, fiel primeramente a sí mismo, respetando el propio corazón. Ser romántico es jamás avergonzarse de las lágrimas, como la noche que nunca se avergüenza de sus estrellas. Al contrario, las luce con orgullo porque así como las estrellas adornan el cielo, así también las lágrimas de amor adornan el alma que sufre. El amor romántico es tan exigente que es muy difícil estar a la altura de esas expectativas de perfección constante. El tiempo desgasta el romanticismo, a unos más y a otros menos. Queda la cortesía, la educada y fina delicadeza, la atenta costumbre de la atención considerada, el regalo oportuno, que no es sino sombra de la sombra del último resto del romanticismo. Y bueno, Bien. Y les comparto una de mis dedicatorias más bonitas. Alguien me dijo alguna vez, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con, espera, me acuerdo, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Y eso fue súper bonito. Oye, Andreina, qué lindo, de verdad que ¿Romántica? ¿Qué pensaron? el último, sí. Yo pensé que iba a decir de qué color son los cerezos. Es que A mí me gustaría escribir algo sobre la primavera, pero vivo en un país tropical y solo he estado en países con verano.
cuando viví en Alemania en verano, entonces no sé qué será la primavera, pero... Pues es cuando Pero sí, todo florece, Carlos, es cuando pero todo ahí florece. viene lo lindo, Luis. Pero si te hace reír de esa manera, la primavera debe ser linda por obligación. Por supuesto. No, en este No. momento ya los árboles... Primavera, los cerezos en Japón, por Dios. Flores. Camilo, hago un paréntesis. Yo invité a un compañero de toda la vida, que es Pedro Andrés Gómez. Ahí se acabó, que está de gris. Entonces, para que lo salude Camilo y le cuente qué es este espacio. Él es también artista y escribe y es músico y es arquitecto. Bienvenido, Pedro. Pedro, bienvenido. ¿Cómo vamos? Qué gusto tenerte por acá. Genial que, mejor dicho, si eres amigo de Carlos, ya no necesitas presentación, más que bienvenido acá en este espacio. Y aparte de eso, segundo elemento a favor, 2 guitarras ahí colgadas, 3, 4 guitarras ahí colgadas, ya, eso no necesita más, eso no necesita más. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy amable. No, todo súper bien, feliz. Pues me sorprendió la invitación de Carlos, yo no sabía que tenía este espacio y me parece muy chévere. Yo por ahí de vez en cuando escribo cositas, entonces interesante el tema. Pues Carlos, te cuento que hoy estamos hablando, en estos días nos reunimos a hablar de poesía, de literatura, a hablar, digamos, de expresiones diferentes del amor, de la palabra y demás. Y hoy estamos hablando particularmente de esos amores pasados y que hubiera sido sí, y esas cartas, digamos, de atrás, o si le dedicaste o le escribiste pronto una canción, en el caso tuyo, de pronto le escribiste una canción a alguien, o le escribiste algo en especial a alguien. ¿Tienes algún recuerdo particular sobre eso? Bueno, canciones, yo solo le he escrito a mi hija y de resto he escrito a cosas que he sentido o he percibido del mundo, ¿sí? Aunque han sido canciones abstractas, digo yo, porque son instrumentales, lo que yo compongo siempre es instrumental. Pero en cambio en texto, sí le he escrito a muchas personas. La cuestión es que trato de dejarme llevar un poquito y los textos han sido un poquito surrealistas, entonces, porque no me interesa mucho hacer autobiografía. Entonces, son un poquito surrealistas, son historias con cosas de la realidad, con sentimientos, a veces inclusive un poquito caricaturizados o ridiculizados y puestos en una escena fantástica. Más o menos eso es lo que estoy haciendo desde hace un año, ¿sí? Anoche me pasó una cosa precisamente y con eso escribí un texto mañana que fue con el que Carlos me estuvo escribiendo hoy y tiene que ver con una mujer que yo conocí hace muchos años, estamos hablando de tal vez hace unos 20 años, pero la conocí fue que la vi, me la presentaron y yo la vi y ya. Y después la volví a ver y después la volví a ver y después la volví a ver y nunca hablé con ella. Y tengo el recuerdo de los ojos de ella porque siempre me parecieron unos ojos muy lindos, pero también siempre me pareció que tenían un pequeño brote como de nostalgia o como de tristeza ahí guardada, ¿sí? Esa fue mi percepción, pero era una película totalmente personal porque yo nunca hablé con ella, ¿sí? La cuestión es que hace un par de años ella resultó que era muy amiga de un amigo mío, por otro lado, y yo no sabía. Y bueno, entonces ya, y yo la vi esa otra vez después de años y seguían los mismos ojos, con el mismo brote de tristeza. Entonces, por cosas de la vida, anoche ella me escribió y nos pusimos a hablar. Entonces yo le dije lo de los ojos, aproveché el momento y le dije que yo había visto los ojos de ella durante muchas veces y siempre había visto ahí como una tristeza guardada y seguimos charlando y entonces le escribí hoy un texto a ella. Pero es una historia muy fantástica. Pero por favor, no sé, si se puede compartir. Bueno, pues sí. Genial, genial. Bueno, y mientras la lees la pregunta, ¿ella la supo? ¿Se la leíste a ella? Se la envié, le envié el link y le dije, mira. Pero acuérdate que todo esto lo están grabando. Nada. No, tomando el pelo. Y lo de que usted es surrealista y que lleva un año, le creo lo de surrealista, pero usted no lleva un año, usted lleva toda la vida en este paseo. Bueno, no, escribiendo sí, pero con el tema, digamos, que son escritos que resultan ser un poco surrealistas, sí es algo relativamente nuevo, porque antes escribía otro tipo de cosas, ¿sí? Un poquito más poéticas, digamos. Si quiere más surrealismo, ya le tengo a Luis Camargo, que vive en Canadá, y ese sí nos atiende otro poquito. O sea, aquí hay de todo, vea, a Miguel. Tenemos un amigo de Chile también ahí conectado, mire, acá nos estaba saludando hace un momento. Margarita. Ay, bueno. Margarita.
Margarita de Chile, vea, genial. Sí. ¿Listo, pero lo tiene? Listo, aquí va. Tranquilo. Bueno, el texto se llama Sopa de Germinados. El encierro me ha llevado de la mano a hacer una limpieza profunda de todos esos rincones de la casa donde viven misterios del pasado y pistas para el infame futuro, excepto la biblioteca. Ese lugar no lo toco, ese lugar está maldito. Durante mi brigada de aseo en el patio, por ejemplo, encontré cosas guardadas, perfectamente empacadas, objetos que aunque no uso hace años, están listos para resolver urgencias. Como sé que la necesidad de usarlos no va a llegar sino una semana después de botarlos o regalarlos, pues decidí deshacerme de todo eso de una vez por todas. Y que si la necesidad quiere, pues que llegue pronto con su cara de perro para que mi periodo de culpas acabe rápido también. Detrás de esos paquetes, en la junta entre el piso rojo de grés y la pared húmeda, había una pequeña matica, recién nacida, un milagro de la vida, un futuro bonsái natural que emergía por una grieta no mayor a 3 centímetros de larga. No me costó trabajo entender lo que venía luego. Busqué cincel y martillo y comencé a demoler piso y muro, 3 metros a la redonda para rescatar la matica sin afectar sus raíces. Una vez terminada la labor y después de haber compartido 534 toneladas de polvo de demolición con mis adorados vecinos, de nada motherfuckers, eso está entre paréntesis, sostuve la pequeña plantica con cuidado, elevando mis manos, mirando hacia el cielo y dejando que mi cabello danzara al ritmo del viento. Luego suspiré y me tomé una selfie para publicarla en Instagram como todo un campeón, como un héroe de la humanidad. Esa noche soñé con que cuidaba tanto a mi matica que un día me dejó ver esa magia creciendo hacia el cielo y que trepé por ella hasta sobrepasar las nubes donde hay un hermoso castillo, como en el cuento, al cual me fui a vivir con mi guitarra vieja, mi escopeta de matar el tiempo y mi fara de peluche, como en la vida real. Al día siguiente, ya abonada, hidratada y trasplantada a una matera plástica negra, la matica de frijol se puso muy bonita, como si se fuera para una fiesta. Ahora tenía que encontrar el lugar adecuado en la casa para ubicarla. Caminé como 50 kilómetros entre recovecos de todas las habitaciones buscando un buen espacio, uno que tuviera historia, un lugar elegante, encantador, acogedor, cálido, como en las revistas de decoración. Un espacio no muy grande, pero con significado, que fuera visible desde la sala, que tuviera buena luz y aire. Un lugar importante al cual un toque de vida y magia le ayudara a resaltar lo mejor de sí mismo. No quería aceptarlo, pero después de un par de horas me rendí ante lo innegable. El frijol mágico debía ser ubicado en la biblioteca. Ta-ta-ta-tan. Entonces, luego de que tantas dudas y miedos recorrieran mis huesos como un corrientazo a 210.000 voltios, respiré hondo, alisté el kit de limpieza y me aventuré con gran valentía a explorar los exóticos mundos que se escondían en esos anaqueles de libros, donde sabía que tendría que enfrentar fantasmas inmortales que reposaban cual faraón egipcio en dichas plataformas de sacrificio. Pensaba actuar con cautela y no dejarme llevar por emociones extremas, porque si bien tenía claro que me acercaba al inicio de una batalla sangrienta, no estaba dispuesto por ninguna razón a deshacerme de ningún libro. Eso sería como ahorcar a la mamá. Entonces, limpiar, organizar y hacer un espacio para la matica era mi única opción. Con trapo y atomizador en mano, y cuando estaba a un paso de distancia de la primera repisa, alcancé a leer en una de las tapas de los libros una frase que en alguna época de mi adolescencia me llevó hasta la muerte: el discurso del método. Entonces mis ojos no pudieron evitar el morbo y comenzaron a rebotar entre libro y libro como pelotas de ping-pong por unos eternos minutos, mientras la mata de frijol crecía y crecía en la matera, como en mi sueño, y comenzaba a descolgar ya sus frutos de una manera casi delirante. Cuando de repente algo frenó todo movimiento existente, un silencio embrujado se tomó la faz de la tierra, destruyendo a su paso cualquier posibilidad de que algún humano pudiese ser alguien en la vida. Ante mi visión ya fatigada, una explosión interna, un frasco de vidrio con tapa de rosca, un líquido transparente en su interior, y flotando en él aún estaban ese par de ojos grandes y hermosos, cuyo destello de luz melancólica se mantenía con vida, desde siempre, como si hubiera sido ayer, unos ojos de colección, tus ojos, y cruzamos una mirada fulminante. Soy un dinosaurio buitre, un carroñero,
el eslabón extraviado de la cadena de destrucción del universo mismo, cazador mimetizado entre la ropa de cóctel y las labores más aburridas de oficina, sonriéndole al jefe, viviendo de la muerte toda mi vida y muriendo de la vida aún después de muerto. En otra época fui todo oídos hacia tus maneras, aunque no te conocía, pero tú fuiste toda ojos y ese fue tu error. Entonces tuve que sacártelos y conservarlos para mí, para poder mirarlos todos los días, desde la comodidad de mi sillón, entre humos azules de tabaco viejo, sonidos de brandy con café y aromas a discos de Gardel, hasta los últimos días de mi vejez e inclusive el tiempo que vino después en silencio. ¿Cómo has podido vivir sin tus ojos por tanto tiempo? Y ahora estás aquí de nuevo, intacta, en ese recipiente de vidrio como si nada hubiese sucedido. Lo sabía. No debía hurgar en la biblioteca. ¿Qué puedo hacer con el frasco y su extraño contenido? Ya sé, el frasco me sirve para conservar mermelada y con el contenido haré una sopa de ojos con frijoles mágicos. Muy bueno. Estuvo. Es El ahí, sombrero. son puros delirios. Delirios, pero buenísimos. No, está una nota ese escrito, buenísimo, ¿ah? Bueno, A no, ver, muchas opiniones, gracias. ¿cómo lo Dime. escuchan? ¿Cómo escuchan ese escrito? No, pues es que yo lo leí hoy en Facebook y entonces no más como sopa de germinados y Pedro también tiene un restaurante, entonces yo dije, de pronto se volvió Instagramer o alguna cosa de esas. Sí, la receta. Y sí, sígame para más recetas o algo así y después lo va envolviendo a uno por ese mar de cosas y subidas y bajadas y no, pues muy bueno. Y yo dije, Pedro es como el propio, porque yo también vi que Fercho Peña lo invitó a unas sesiones en vivo. Pedro, Camilo también es músico. Camilo también es Bueno, músico. qué chévere. Y ahorita con esto de las redes, pues Pedro rescató una cosa que los músicos tienen una transversalidad a lo normal. Entonces, estar confinados creando, pues, puede ser algo que en vez de sacarlo desde el status quo, los mete. Sí, 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 de es acuerdo. algo que pasa. Por ahí el otro día estuve viendo una entrevista de Mario Mendoza, que me encantan todos los libros de él. De hecho, estoy leyendo ahora con mi hija la saga que sacó para niños, que se llama El mensajero de Agartha. Y son unos libros magníficos, divinos, que lo ponen a uno a soñar, que lo mandan a uno con... Mi hija es de 9 años, me mandan con ella a internet a leer otras cosas, a mirar videos, a escuchar música, una conexión transversal súper interesante. Y Mario Mendoza hablaba de una cosa muy chévere que él decía de la distancia, pero fue una entrevista de hace 2 años, no estamos hablando de la cuarentena. Y él decía que todo personaje creativo necesita horas de distancia en la que nadie le hable, que nadie le ofrezca agua, que nadie le diga si tiene frío o calor, porque ese es el momento donde uno realmente se puede conectar con ese alter ego y sacarle información. Ese alter ego viaja entre el subconsciente, el inconsciente, entre las experiencias vividas, entre lo que dijo el vecino y lo que me soñé. Es una cosa, es como una conexión a otro mundo y eso me parece a mí fantástico, ese tema de la distancia. Es muy difícil porque hoy en día tenemos muchos distractores que nos mantienen siempre conectados a algo. Facebook, Instagram, las noticias, la queja, la duda, el chisme que dijo el vecino, tantas cosas, y no tenemos ese tiempo de distancia precisamente para adentrarnos a escarbar cosas. Entonces, muy, muy interesante ese tema. Eso decían Oye, unos genial. escritores, que para ellos la cuarentena no era ninguna complicación, porque el escritor, como dice Pedro, mayormente están solitarios o escribiendo o leyendo. Entonces ellos se sentían pues igual o como han estado usualmente, ¿no? En el tiempo, Claro, que necesitan de verdad ese espacio para crear. sí. Bueno, yo Buenísimo. les tengo un cortico que escribí. Entonces, como era como de todas esas declaraciones de tapas de libros o de dedicaciones, voy a escribir uno cortico que escribí que dice: deberíamos dejar de vernos, tal vez hasta que no sienta nada al besar tu pelo. Y yo lo titulé Excusas. Y esa fue una excusa que le di hace tiempo, porque pues yo tengo mi relación seria y eso fue antes de eso, a una mujer que fue novia mía
que nos llamamos y dijimos, nosotros no podemos vernos porque siempre que nos vemos terminamos de nuevo volviendo y eso nos hace mal, entonces no, dejémonos de ver. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando yo no sienta nada al darte un beso, pero esa era como una excusa para llamarla para vernos. Entonces ahí es donde está el juego. Viejo. Claro. Ese es cuento viejo, pero es el viejo confiable, Sí, el viejo que funciona. claro. Es que encontrémonos para hablar de cómo nos ha ido sin vernos. Sí, sí, claro. De hecho, la estoy llamando para decir lo que tenemos que dejar de hablarnos, pero la llamé para eso. Es que te llamo para hablar. Ja. Sí. El motivo de esta 10ª llamada, de esta 20 y tantas llamada, es para decirte nuevamente que es el momento definitivamente, ahora sí, de dejar de vernos. Y vamos a arreglar eso y nos vamos a poner una cita en tal café a las 4 de la tarde. Sí. A uno como desde las 3:30 así. Bueno, Rápido. Pero es el juego de contrarios, que es una cosa muy bonita en la vida, ¿no? Todo el tiempo uno está, yo pienso, todos los días uno está a toda hora tratando de equilibrar. Uno todos los días dice, bueno, hoy tengo hambre, debo comer. Otro día dice, no, estoy lleno, entonces debo dejar de comer. Entonces, no, me engordé, entonces hay que hacer ejercicio. Y al otro día dice, no, pero es que hoy, si hago mucho ejercicio, no me queda tiempo para trabajar. No, el domingo descansé mucho, el lunes me toca trabajar más duro. Todo el tiempo moviendo la balanza para un lado y para el otro. Y es por eso, porque estamos en un juego de contrarios que eso no lo controla nadie, ¿sí? Entonces es chévere darle rienda a eso, ¿no? Buenísimo, muy bueno. Oigan, hay un dato importante, y mire que ahorita que nos, retomando un poquitico el mensaje que tú decías de Mario Mendoza, el mensajero de Agartha, resulta que por ahí estuve mirando, vi la publicación cuando estaban sacándolo como recomendado, y escudriñando un poquito el tema, parece que Mario Mendoza en algún momento fue un chico enfermo, y estaba en el hospital, y por esa vivencia que él tuvo de estar en el hospital confinado un tiempo, fue que hoy pensó en escribir esos libros para los niños pues la inspiración fue los niños enfermos, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahora toda su inspiración, todo su talento lo destinó a escribir para los niños, y principalmente pensando en aquellos que no tenían la posibilidad de salir a jugar. Sí. Entonces creo que para estos días va a ser muy importante esos escritos van a ser importantes, porque no va a servir solamente para los niños enfermos, que con seguridad pues, puede ser que los haya en mayor medida, sino adicionalmente va a servir para los que van a estar en casa muchos días, que picos. Entonces, bueno, y mira qué buen recomendado de Pedro ahí también ese tema del mensajero de Agartha. De hecho son 10 libros, van 10. Yo no se los recomiendo a los niños, no más, me refiero a los adultos también. A mí me ha puesto a soñar ese libro, qué cosa tan impresionante. Y a viajar, es un libro súper gráfico mentalmente hablando, ¿sí? Pinta con palabras, buenísimo. Sí, súper espectacular. Genial. Bueno, Camilo, yo pregunto, la gente, por lo menos Margarita, que saludó, que está desde Chile, ¿por qué no le escuchamos la voz? Oiga, invítala a que active el micrófono. Mire, vamos a pedirle justo a Margarita, a ver si, vamos a escucharle el acento, a ver si ya se le pegó el chileno o no a Margarita, que nos cuente sobre sus amores y sus desamores, o lo que nos quiera contar, pero te escuchamos, Margarita. Hola, buenas tardes. No, llevo apenas como 4 años acá en Chile, no creo que se me haya pegado mucho el acento. Soy de la UIS, egresada de la UIS de Ingeniería Eléctrica, y me vine aquí a Chile porque me llamaron para trabajar y me quedé por amor, precisamente. ¡Wow! Hay historia interesante detrás de todo esto. Sí, de hecho tenía mi pareja en Colombia. ¿Cómo? No, cuéntanos. No, tenía mi pareja en Colombia y tenía que venirme a trabajar acá, y el turno era 3 meses por 1 semana de descanso. Entonces, como que la distancia, todo nos afectó mucho, y acá una persona del trabajo empezó a ser muy amiga mía, y bueno, como que toda la situación cambió y al final decidí quedarme acá. Con el chileno, mejor. Sí.
Andreina, di tu frase, cuento viejo, ¿cómo es? No, pues cuento Ah, los que ustedes tienen. Yo es que ah. escucho nomás. Yo escucho ahí cuentos que Oye, son... Margarita, pero qué gusto de escucharte y chévere y una felicitación para Camilo, que es como el precursor de todo esto, que ya haya gente, por lo menos de Canadá, de Colombia, de Chile, de todo parte, de Zapatoca, donde está Pedro, de todo lado, que haya integración. Pues mira que, digamos, el agradecimiento principal para la UIS por propiciar los espacios. Yo pues sencillamente eh, aportando a la dinámica de que las cosas se den, digamos, en términos de poder generar aquí este espacio de conversación, pero de verdad que qué rico poder escuchar a personas de diferentes partes, con diferentes historias, y especialmente hoy a nuestra amiga Margarita, que esperamos seguirla teniendo conectada, y por supuesto a Pedro y quienes hoy están nuevos en estas sesiones. Nos estamos conectando lunes, miércoles, viernes y domingos, lunes, miércoles, viernes y domingos a las 4 de la tarde siempre, con el mismo enlace. Entonces, vamos a estar compartiendo diferentes temas. De hecho, normalmente entre todos estamos como decidiendo cuál va a ser el momento inspirador, el clic inspirador de las demás sesiones, pero finalmente rico encontrarnos porque tenemos digamos, un gusto especial por cosas similares y en especial sobre esto. Hablar, conversar, encontrarnos. Bueno, Margarita, cuéntanos una cosa sobre esa historia. ¿Cuál fue, digamos, me imagino que por supuesto nada fácil para tu novio en Colombia, que te tuviste que contar sobre esa nueva experiencia que te quedabas allá y sobre quizás ya cuando le tuviste que mencionar sobre esta nueva persona que estaba allá en Chile y en términos de escritos, despedidas, música, canciones, algo que recuerdes de ese momento, que haya generado el clic o que te recuerde algo de ese momento. Bueno, no, ese momento en realidad fue algo muy confuso, que tuve que tardar bastante como en tomar esa decisión muy difícil porque de todos modos con la persona que yo tenía en Colombia tenía planes de que se viniera para acá y todo. De hecho, él vino, pero ya como amigos. Y vive acá en Chile, pero en otro lado. Ah, se fue para allá también. Sí, yo le ayudé a que viniera porque en Colombia la situación no era muy buena en cuestiones de trabajo. Nosotros trabajábamos en el tema del petróleo y hubo una época que todo se puso mal, entonces ahí me salió trabajo a mí, pero él no tenía. Y al final yo lo ayudé a venir acá, pero pues ya con la condición de que solo de amigos. Fue muy difícil tener que pasar por la ruptura eh, mientras yo lo ayudaba a quedarse acá y todo, entonces no sé si haya una canción o algo que me recuerde, pero fue un momento muy difícil. Wow, sí, tremenda historia. Me imagino que nada fácil poder pues, manejar algo así, ¿no? Poder tener pues en ese momento el valor, las palabras, todo para poder, ¿no? Dar a entender a alguien, porque digamos cuando hay esa expectativa, cuando está el amor de por medio y demás, uno poder decirle a esa persona, hasta aquí fue, hasta aquí llegamos. Entonces, por supuesto, emociones, todo lo que viene en ese momento y a veces hace que eso se una se empiezan a conectar las historias y las emociones a veces con cosas que escuchamos o que sentimos. Y bueno, por eso era la pregunta, ¿no? Que si había algo en especial que, que de pronto de alguna manera cuando escucharas una canción o que hubieras en ese momento dedicado, te hubieran dedicado en ese momento, pues, ¿no? Porque estamos hablando de esas historias que también nos mueven y por supuesto sé que esa historia con seguridad debe mover de una manera importante. Miguel, ¿usted profesor de qué? ¿En qué iba Miguel? ¿Me No, no, escucha? no, yo trabajo con dirección cultural hace 33 años, soy curador de la sala de exposiciones Rafael Prada Ardila y trabajo en la programación. Coordino los grupos artísticos de la universidad y trabajo de apoyo en todos los festivales, Festival de Piano, Festival de Música Andina Colombiana, sí, y precisamente pues Camilo debe saber, ¿no? Que los miércoles están dedicados ahora a esta tertulia a los directores de los grupos artísticos. Tuvimos una reunión en el día de la danza con el director del grupo de danza Suiz, Néstor Enrique Sánchez. Entonces esa es mi labor con la universidad, ¿no? Trabajo con dirección cultural siempre, durante los 33 años he estado ahí, ¿sí? Con los diferentes jefes.
Genial, Miguel. Espera. Miguel es el propio, entonces, qué bien, Miguel. Adelante, de que de verdad poder uno conjugar la vida con el arte es, para los que lo apreciamos, es invaluable. Es invaluable. Y trabajar en lo que a uno le gusta y que le paguen, Ay, qué delicia. con ¿sí? ese valor agregado, pues es espectacular. Aunque en estos momentos en que ya cambiamos, porque fuimos los primeros que salimos de contexto de esta nueva situación y somos los últimos que vamos a entrar, porque nosotros operamos con el auditorio Luisa Calvo, ¿sí? A través del auditorio Luisa Calvo nos ha tocado reinventarnos y toda cosa. Ahora ya de pasar de vecinos y amigos, que es el otro gran amor de la universidad, de pasar de vecinos a amigos domingos, ahora estamos todos los días virtualmente con estas actividades, precisamente con las tertulias, y todos los días hay una programación especial, ¿sí? Y nos hemos tenido que reinvertir. Ahorita vamos a tener Festival de Música Andina Colombiana en mayo, ¿sí? Entonces, desde la virtualidad, o sea, estamos como en ese estrés de saber cómo poder llegar, y estamos liderando ideas con respecto a cómo llegar a los artistas y cómo favorecer a los artistas locales, ¿sí? Más que los extranjeros, por lo que significa este momento, ¿sí? Para todo el gremio de los artistas, ¿no? Bueno, pues qué bueno que ahí se conoce. Ahí está Pedro, que es el artista local, Camilo es artista local. Y bueno, pero yo voy a aprovechar, y fue culpa suya, Miguel, usted fue el que propuso declaraciones de tapas del libro, ¿verdad? Vean este libro, miren esta cosa tan bonita, se llama La Mamá, de Mario Puzo, el mismo escritor de Goodfather, del Padrino. Entonces, dice una declaración, y este libro, entonces ahí viene la historia para Andreina, este libro lo compró mi papá y me lo regala. Mi papá es una persona de 73 años y toda la vida ha tenido lo que llaman librero. Librero es una profesión que se perdió. Había personas que cogían un maletín de libros, unos libreros más sofisticados eran de libros nuevos y otros de libros usados. Vea, Mario, le tengo este libro está bueno, y entonces le compraban libros. Eso era el librero y tenía clientes el librero, entonces mi papá tenía librero. Y él, ¿no? Algo que no me ha podido, que pues trató de heredarme, pero que todavía no le he cogido tanto ojo, que es a encontrar buenos libros en las ferias de libros del Parque de Santander o en la Séptima. Pues yo siempre voy a puros libros de cocina clásica cartagenera, veo de 8, veo un poco de libros de superación personal, pero no veo literatura clásica, que son como los más escasos en filosofía. Y él, cuando lo veo, y entonces como que uno coge por un lado y el otro, cuando lo veo con 5 libros y yo no he cogido ni uno. Entonces, vean cómo lo dedican. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? ¿Aló? Sí, sí. Escuchamos. Entonces, vean, este es un libro, pues no sé quién, dice Gladys de Martínez. Y la dedicación dice, en lápiz, dice, historia hermosa, te amo. Ya, sencillito. Entonces, en la contracarátula... No alcanza para nada. Pero también en la economía de las palabras también abunda el sentimiento. Entonces, vean, donde dice, en el 71, o sea que una dedicación de estas puede tener mal que unos casi para 50 años, un librito de esto, y dice, título original, La Mama. Título original en inglés, yo sé que Pedro se va a reír, dice The Fortunate Pilgrim, como la afortunada peregrina, o sea, algo que no tiene nada que ver con el título original, sí, o sea, como código flecha roja. La afortunada peregrina, y era La Mama, de Mario Puzo. Edición no abreviada. Esto es de lo más, o sea, ahora sacan libros en resumen, para que lo lean más rápido, sí, eso es como... Entonces, esta es una dedicación que no es mía, pero que la vi de un libro. Entonces la gente dedica libros. Y esta es la dedicación del de 100 años de soledad, que lo voy a poner acá, vean, ahí ven. Los ojos grandes. Rapidito, vean. Es una dedicación que ya hablamos de eso, pero es que esa fue una dedicación
que son de las peores dedicaciones que ahí no lo hagan. Ustedes no dediquen cosas ni en aeropuertos. ¿Me devolvieron el libro? Ni en aeropuertos ni en terminales de transporte, aún no sirve para nada. Yo no me lo inventé yo, eso lo sacaron, la primera vez que lo sacaron en cine fue en la película Casablanca, cuando Humphrey Bogart, ¿qué? Se despide de la actriz esta, de la mona, de la otra, en el tren. Así me pasó a mí en un avión, o en un copetrán, eso no sirve. Ya no digo más. No. Oiga, que Carlitos habla y nos deja ahí como unas enseñanzas ocultas por ahí, ¿no? Definitivamente. Pero no me lo encuentren en los aeropuertos, ya sabemos, ni en aeropuertos ni en medios de transporte público. Nada de espacios de vehículos de transporte, ni nada de sitios de despedida, nada de eso ahí escribir nada. Por favor, ya saben, recomendación de Carlos Espinosa. Oye, les cuento un dato. Les voy a contar una dedicatoria que me escribieron en algún momento. Resulta que yo me fui, en una relación muy bonita y demás, y yo me tuve que ir para otra ciudad, a hacer un tema de una práctica, y estaban en ese proceso, pero entonces hay un problema, es que en ese momento no era tan fácil el acceso digamos, uno no tenía el celular, uno normalmente iba a un sitio a llamar, ya el tema de las comunicaciones era más complicado. O me acuerdo que tal vez sí tenía un celular, pero no era como que uno tenía el plan así de minutos y demás, como ahora que todo es tan fácil, porque en ese momento los minutos eran carísimos. Entonces esta chica empieza a molestarle, que ella me dice que yo no estoy pendiente de ella, y aparte de eso, como estaba en un sitio que era como de turistas, pues entonces ella pensaba, se le iba a su mente, ya era un poquito celosa, entonces ella decía, me ha dicho, ella empezó a sentir que yo no estaba lo suficientemente pendiente de ella, entonces, y yo, pues la situación era que no me podía comunicar por la situación que comento. Y entonces, exacto, el tema era económico en ese momento, nada fácil. Claro, estudiante pelado. Y yo era con sueldo de investigador, o sea, era una cosa... Eso. Uno conoce de eso, son tocarles para el bus. Eso era difícil. Y entonces entonces me escribe lo siguiente, y mire que me lo grabé tantas veces que lo leí, decía, éramos dos, juntos e inseparables, sentimientos incontrolables de mágica juventud, llenos de amor hasta el cielo, donde ángeles de ensueño nos daban versos de amor, pero ese amor era antes porque tú ya has cambiado y te siento tan distante. Ya en mi corazón no cabe el amor de sueño aquel que construimos con versos, entre abrazos y entre lienzos, y éramos dos aquella vez. Eso me lo escribió. Y cuando me escribe eso, ella, pues imagínense, eso fue muy doloroso porque pues yo le explicaba a ella pero yo no sabía que ya era para ella tan fuerte el tema, que ya me escribió una cosa a ese nivel, como que ya, esto ya, ¿no? Pero parece que fue como un arranque de locura porque alcanzamos a seguir juntos un tiempo más. Pero en ese momento fue como que me estaba terminando poéticamente. Entonces, y miren qué pasa a veces que uno, hasta que llega a una situación así, como muy fuerte, uno como que no se da cuenta, como que no reacciona y como que esto está difícil. Y estuve a punto incluso de venirme donde estaba la práctica por volver a donde, pues con ella decirle, no, oye, no, incluso un tiempo después tuve que viajar, venir y con no, pues el pretexto era por temas de adelantos de la investigación, pero realmente yo quería ir a verla a ella. Y ahí pues, se volvió como medio a resolver el problema, de arreglar las cosas. Y bueno, y así fue esa historia en ese momento y ya. Pero entonces me llamó la atención, ese bueno nunca se me olvidó, porque es que apenas me llegó, yo lo leía y lo leía, y pues por supuesto la combinación entre emoción y memoria, pues se potencia el recuerdo y ahí ocurrió todo. Entonces esa fue una, y la otra fue algo que yo escribí, y lo escribí, y cuando yo lo escribí, había una situación particular de una canción. Y la canción pasaba algo, y era que la canción no podía tener destinatario porque no se podía conocer el destinatario en ese momento porque esa persona en ese momento tenía una relación con alguien. Pero yo quería que ella supiera que la canción iba dedicada a ella. O sea, ella había sido mi novia en el pasado, y nosotros habíamos seguido hablando y demás, y yo le escribí una canción, pero ella no podía, yo quería que ella supiera que era para ella, pero tenía un mensaje oculto.
Vamos a ver si se dan cuenta del mensaje oculto. Ahí les canto un pedacito. Uy, está un poquito desafinada, perdón. Ahí me perdona Pedro, sobre todo, que es el hombre también de la guitarra, que va a escuchar más desafinado esto que todos, pero bueno, vamos a intentarlo. Dice: ¿para qué disimular que te miro cuando pasas, tú volteas y me miras a la vez? Yo tiemblo por dentro, pues te he de confesar que desde que te conozco ya no pego más el ojo, pues sueño despierto. Yo sueño despierto, que haces parte de mí. ¿Para qué esconder más este amor? Pues es parte de mí, de mi sentimiento. Tú me haces sentir que ya tengo una razón para volver a sentir lo que ahora siento. Lo que ahora siento, ay Dios, lo que ahora siento, amor. Ay, amor, corazón, la razón de mi vida. Tú me ves, yo te veo y tiemblo. Yo te veo y siento que el mundo terminó, se acabó, no hay más nadie. Es que no me acuerdo cómo van las notas. Pues el mundo es nuestro. Pues el mundo es nuestro corazón. Bueno, esta parte es la del mensaje oculto. Vamos a ver si se dan cuenta. Que le dije un día que la iba a querer, que le anda buscando. Pues quieren saber que si le ha gustado. Pues será para usted. Pues será para usted. Bueno, ¿ya dieron cuenta del mensaje oculto? Ah, claro, tiene un corte como, sí, claro, como de trova paisa, parece algo así como de... ¡Qué chévere, Camilo! ¡Bravo! Muy bien. El mensaje Pero, oculto, no, tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Ahora que Camilo estaba diciendo, no, dice que esas echadas poéticas, o sea, más o menos como este otro cuento chino, ¿no? Es que no soy tú, Vea, soy yo. mira, Andreina, usted no se las debe que sabe tanto leer los mensajes ocultos, porque a lo mejor cuando lo descubra ya no, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya. Ya es tarde. O sea, la de la historia era Andreina. Oiga, ahora esto que hay memes y todo eso que no deberíamos en una parte literaria, memes, pero ya hacen parte también de la cultura, uno que sale Pacheco con la mano así dice, ¿ya para qué, hijo de puta? ¿Sí lo han visto? Es de las mejores memes que dice, Sí, ustedes claro. escribieron. Cuando te enteras que esa mujer que te gustaba en la universidad también estaba preguntando por ti, pero ahora tú estás casado, tienes 2 hijos y ella tiene 3 hijos, ¿ya para qué? Lo mato. Oiga, Pedro, usted se conectó, pero Miguel ya había contado la historia de que, voy a resumirla en 30 segundos, que él con una mujer a los 15 años, él tenía 17, se fue con el papá que es violinista, bueno, que era violinista, a darle una serenata y ellos estaban empezando con la serenata, él cantando, el papá con violín, y llegó el otro pretendiente de la novia con unos mariachis, que es lo más antirromántico, ¿sí o no? Que es lo más matar el romanticismo, pero son con esa parte donde se enrollan el cable por la mitad de yo nunca la he entendido, por la mitad de la sala. No sé qué romántico tenga eso. El caso es que como que Miguel ya había dado pasos interesantes en el avance y le ganó a 20 mariachis. Sí, claro, así es. A ver, El poder de la palabra. Claro. Creo que la cosa personalizada, ¿no? O sea, Miguel o sea, ellos traían la canción estándar, pero Miguel, la canción era escrita para ella, el mensaje era personalizado, eso pega, eso es muy fuerte, contra eso Sí, no hay claro. canción que valga. No, y escrita por el que podría haber sido el suegro de ella, ¿no? Ella se la perdió, pero mentiras, no. peor que le puede a uno quedar, ¿no? En la espinita es que lo que podría ser si yo hubiera sido Teresa. Pero de verdad, todos hemos tenido esos amores que hay que cortar, hay que dejar porque me voy, porque viajo, porque mi mamá me va a llevar para otra parte, porque me mandaron para el convento, porque para correr, bueno, en fin, siempre hemos dejado personas en el camino, ¿no?
Siempre. Es que ahí donde dice Carlitos, por ejemplo, y todas esas que en algún momento por las que fuimos rechazadas han querido volver. Entonces, ¿ya para qué? No, ya para qué. Oigan, antes de seguir, les quiero contar un dato especial también, ¿no? Acá tenemos una nueva persona conectada que se llama Yuri. Le damos una bienvenida a Yuri, que no sabemos de dónde se conecta, pero tenemos a Yuri en este momento conectada, que está escuchando y que seguramente también debe tener alguna historia de esas de que hubiera sido sí, o esas de esos amores del pasado o algo así. Yo no sé si Yuri también se animara a contarnos algo, pero bienvenida, Yuri. Quedamos en suspenso. Vamos a ver si Yuri desbloquea micrófono o no. Bueno. No, ahorita cero quiero escucharlos. Luego, si me animo, cuento mi historia. Bueno. Listo, Yuri. Perfecto. Bueno, gracias. No dejaban a uno tener novio ni nada. Uy, se los corrían todos. Yo me acuerdo de mi abuelita. Uno en las visitas de novio de colegio, ¿no? A las 7 y salía la... Es una reunión. Por favor, entrense, dígale a ese muchachito que es que acá esto es casa de cita. Así es, vergüenza tan horrible. Así. Yo era el que le corría a los novios a mi hermana, porque yo era muy celoso y los dos éramos muy unidos, y era mi hermana menor. Entonces, cuando ellos se quedaban solos, yo llegaba. Entonces el novio llegaba y decía, me daba una plata, iba y comprase un helado. Y yo me iba y me compraba el helado, pero llegaba a comérmelo ahí, ¿sí? Y eso, y entonces mi hermana mientras se paraba, entonces llegaba el man y me decía, chino, puta, váyase, que yo no sé qué más. Y yo me le quedaba plantado ahí, y así le recorrí como 10 novios. ¿sí? Una cosa loca, lo invitaban a una Riviera, al cine, ¿no? No, le mandaban 4 primos a la pata. No, qué vaina. Eso era horrible. Oiga, yo no sé si la vida mía es recurrente porque yo invitaba o sea, pues a las primeras amigas o algo, uno iba a Cinemas Cabecera y también iba a Andalucía, que es donde queda Corfesco. Y ahora toca seguir con los mismos planes si uno quiere llevar a alguien a algo cultural, o a la Luisa Calvo o a Corfesco, que son como o sea, 40 años y en las mismas, Camilo y Pedro y Andreina acá en Bucaramanga, como que pasa algo. Oye, peor los hermanos abusadores de uno que lo mandaban a hacer cola para entrar a Cineclub, ahí donde queda Corfesco, que era, pues sí, el Teatro Andalucía, pero era el primer Cineclub, ¿sí? Entonces, vaya, haga cola, y entonces nosotros llegamos y uno haciendo cola, porque en esa época era muy nutrida la asistencia a esos eventos, además que había, la gente se aguantaba, y uno viendo, imagínense, el doctor Chivago, semejante película tan densa, tan pesada por todo lo que significa, ¿sí? Y por su misma fotografía y todos los contenidos. Y uno se quedaba, y al principio había introductorios, porque era Cineclub, ¿verdad? Era Cineclub. Después la película bien densa, bien pesada, bien melancólica, entre la nieve, el frío, y uno ahí, y uno miraba para todos los lados y estaba, joder, no se acaba, que no es que los hermanos felices, y después de que terminaba, no para la casita, sino que se quedaban haciendo los comentarios respectivos, ¿no? Entonces eran casi 3 horas, ¿sí? Ya está Yuri, ahora sí nos vas a compartir algo, Yuri. Un segundo. Tienes el micrófono apagado. Abre el micrófono, porfa. Hola, no, todavía no. Hasta que entre más confianza. Ok, Yuri, pero tranquila, aquí no hay que entrar de una con poema o algo así, pero a mí también me inauguraron como a los 10 segundos de haberme conectado. A Pedro no le dejaron ni respirar y ya estaba declamando. A mí también. No, vamos ahorita. Ok. ¿Cuál es otra, muchachos, de esas hermosas historias así románticas, de esos noviecitos que uno daba besitos a escondidas y todo, ¿no? Ay, no, nada que ver con los tiempos de ahora. ¿Y ese cineclub, Miguel, hasta cuándo fue? Yo en realidad soy cinéfilo, pero pues cada vez es más difícil. No, ahí funcionó ese primer cineclub, y ahí mismo quedaba la sede de TriStar,
Me acuerdo tanto porque yo tengo una colección de afiches y además que ya también a futuro en la universidad, cuando se programaba, la universidad siempre ha programado películas pagando los derechos, entonces uno iba y era un señor de apellido Ferrada y ahí quedaba la distribuidora de TriStar, y entonces a veces uno le rogaba y le regalaba los afiches o le regalaba fragmentos de cortos de los que se pasaban ahí mismo en el Teatro Ana Lucía, ¿no? Pero eso era un cineclub de toda la vida, ahí nació el cineclub, pero no volvió a que hubiera otro cineclub. Pueden existir muchos cineclubes, pero no tenían el mismo fundamento que tenían en esa época, ¿no? Yo aún conservo muchos afiches y cortos de eso, que era ese gran amor que uno tiene por esos, tanto por las historietas, los cómics y por los afiches. Incluso en mi sala de televisión tengo un gran pendón, ¿sí? De Psicópata Americano que está al fondo de mi pared, porque es que esas eran cosas que las destruían, entonces uno rogaba para que no las destruyeran, sino que se las dieran a uno. Entonces, como era un cliente recurrente, entonces unos a veces, ellos pecaban y le regalaban a uno, porque todos los afiches estaban en circulación, todos, ¿sí? Y todos los pancartas, y aquí habían unos grafiteros en esa época que eran súper, porque se hacían unos carteles impresionantes, eran unos apasionados, unos enamorados del arte, y entonces en esa época, desde esa época ya existía el arte del graffiti, ¿sí? ¿No? Lo que se hacía para promocionar las películas. Bueno. Yo tengo un poema que quería leer, que inclusive lo posteé en Facebook, que es de Joaquín Sabina, que es canción o poema, y lo voy a leer. ¿Me escuchan? Sí, señor. Escuchamos. Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor. Hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados. Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro. Hay mujeres que buscan deseo y encuentran piedad. Hay mujeres atadas de manos y pies al olvido. Hay mujeres que huyen perseguidas por su soledad. Hay mujeres veneno, mujeres imán. Hay mujeres de fuego y helado metal. Hay mujeres consuelo. Hay mujeres consuelo. Hay mujeres fatal. Hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Hay mujeres que exploran secretas estancias del alma. Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Hay mujeres envueltas en pieles sin cuerpo debajo. Hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol. Hay mujeres que van al amor como van al trabajo. Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón. Joaquín Sabina. Wow. Eso sí se ha escuchado, ¿no? Dicen que hay tantos tipos de mujeres como colores. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Si yo pudiera escribir el 1% de esa frase, no les hablaba a ustedes. Profesionales. Es más, no le volví a hablar a nadie. Oigan, les hago una pregunta. ¿A quiénes de ustedes o quiénes de ustedes dedicaron esta canción o se la dedicaron? Dice. Quisiera darte, mi niño, un viaje a la luna, que todo aquello que anhelas pudiera ser. ¿Nada? ¿Esa no le pegamos a alguno o sí? Dedicado. Me gusta esa canción. ¿Quién es el que la canta? Mírate que se la dedicaron. Todavía no, pero es muy linda. O si no, esta. Dice. Una rosa pintada de azul es un motivo. Esa es la época de Miguel. Una simple estrellita de mar es un motivo. ¿Sí la dedicó Miguel o no? Pero ustedes no se acuerdan también de ese, yo estaba bien chiquita, pero es que era de Ricardo Montaner. Y llevarte a la cima del cielo, ¿dónde está? Algo así era, ¿se acuerdan? Eso la dedicaba a
Cansancio. Total. Yo me acuerdo una vez, Corta la cara. que estaba en el bar Dixie, ahí en Bucaramanga, que quedaba detrás del club de profesionales, ¿sí? Sí, claro. En la época en la que estaban poniendo jazz y rock, porque ya tuvo sus épocas de solo jazz y de solo rock, y bueno. Y entonces salió Juan Pablo Gómez, el dueño, Meco. Salió y me dijo, oiga, huevón, venga, le muestro una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Venga, es que encontré un tesoro. Y yo, ok, ¿cómo es el tesoro? Y subimos a la casa, él vivía en el segundo piso del bar. Entonces subimos a la casa y me dijo, es que mire, mi papá se puso a hacer aseo en la casa vieja donde vivieron mis abuelos y encontró un montón de libros y mire los libros que hay. Y yo empecé a ver y bueno, enciclopedias viejas y un montón de joyas bonitas. Dijo, pero ese no es el tesoro todavía. Y yo, bueno, ¿y cuál es? Entonces me dijo, mire lo que hay en este. Y entonces abrió el libro y había una carta escrita a mano con una letra súper elegante, letra pegada, pero súper elegante, muy bonita, parejita. Era una carta como de 3 hojas, donde el abuelo de él le estaba escribiendo a la abuela cuando no se conocían, solo se habían visto. Era una carta de 3 hojas diciéndole todo lo que él percibía de ella y por qué quería invitarla a tomar un café. Pero toda la carta era un poema. Yo le decía, bueno, Meco, ¿y su abuelo era poeta? Me decía, no, él era finquero. Y entonces nos pusimos a hablar con el papá de Meco y el papá de Meco decía, es que en esa época era algo importante que todo el mundo supiera comunicarse de manera poética, porque el amor no se enfrentaba así como, oiga, mamacita, usted sí está rica, ya tú sabes, ¿sí? Sino que tenía que ser un acercamiento desde el corazón y para eso el manejo del lenguaje era una cosa súper importante. Entonces, la mayoría de los abuelos tenían facilidad de la palabra para expresar esas cosas bonitas. Pero imaginen ustedes dedicarle un poema de 3 hojas a una mujer que no conocía, que solo la había visto y él se atrevía a percibir en ella un montón de cosas e imaginarse y toda la argumentación para ver si la convencía, no para darle un beso, sino para que se dejara acompañar a tomar un tinto, era una cosa así mágica. Y eso se pierde, eso es tenaz, ¿no? No, eso está perdido. Y yo digo, ¿y en esa época qué le veían? Los tobillos. Y ahora, Además, Sí, ¿no? Y además era lo que dice Pedro, eran personas que era finquero, mi abuelo también le escribía poemas a la abuela y todo eso, y eran personas del cotidiano, o sea, no tocaba ser ni artista, ni ser de un círculo literario, eran personas normalitas. nada. Y Y era además a puño y letra también, ¿no? Eso serio. también. No era para un vacilón. No. Bueno, lo del vacilón no sé, pero lo de los poemas sí sé que era. Hasta allá tampoco. No me contó que nadie se la vacilara. No, señor. Pasaba. Andreina, como no se le veían sino los tobillos, entonces se tenía que poner más a volar la imaginación, entonces había más creatividad. En cambio ahora está todo expuesto, no hay nada que descubrir. No, es que hay que dejar que lo descubran a uno, no es ser tan evidente. claro. Es parte del asunto. Los hombres históricamente solo nos hemos dejado ver los tobillos y eso, ¿no? Imagínense. En pro de la imaginación. Oiga, yo no sé si a ustedes les pasa, voy a rescatar algo de un encuentro de poesía que hubo en un libro, que es de lo bueno que hay en Bucaramanga, un libro, la del año pasado, y trajeron unos poetas, se me escapa el nombre, un poeta colombiano caleño, y decía que él había venido a Bucaramanga hace 30 años y volvió hasta el año pasado. Y como buen poeta describió a Bucaramanga como un pedazo de tierra que le hubieran metido como unos palos o como unas alfileres, que eso eran los edificios, como alfileres estúpidos, que él no se imaginara. Bucaramanga, él la conoció hace 30 años, ahorita al verla tan densificada, además que bonita, pero que muy densa de edificios, entonces ahí rescato como la abstracción que tiene la gente que es poeta o trata de serlo o le gusta, de poder poner todo lo que ve y lo que observa de una manera literaria. Entonces decía que era como si le hubieran clavado alfileres a la tierra. Y si uno ve Bucaramanga, los que hemos vivido por fuera de Bucaramanga, yo viví 10 años en Bogotá, cuando volvía,
le veía un edificio de 20, de 30 pisos, y uno se va asombrando. Ahora imagínense, la gente que duró 30 años por fuera y volver. No sé si ustedes han percibido eso. Carlos, quería comentarle precisamente respecto a eso, que yo cuando compré este apartamento donde vivo ahora, que es en la carrera 26 con 34, venía de terrazas, de correr todos los días la montaña y toda esa cosa, pero me quedaba más cerca de la universidad. Entonces decidí comprar aquí en el centro, en la carrera 26 con 34. ¿Y por qué lo compré? Porque cuando salía al balcón yo veía el aeropuerto Palo Negro, veía Morro Rico, veía el Picacho. El paisaje era impresionante, ¿sí? Ahora no, ahora estoy encerrado en una cantidad de paredes y de ventanales que en esta época en que está uno en encierro, salir es exponerse porque tiene que uno mirar muy bien cómo está vestido y toda esa cosa porque es complicado, ¿no? Entonces sí, las cosas cambian aceleradamente y como nosotros estamos en una meseta, la Bucaramanga no tiene sino para crecer hacia arriba, ¿sí? No pasa como en otras ciudades como Cúcuta que tiene mucho terreno donde construir. Aquí en Bucaramanga estamos creciendo hacia arriba, estamos sobre una meseta, ¿no? Tenemos que escribir hacia arriba y ojalá sin parqueaderos y ojalá con muchos locales comerciales y tiendas en el primer piso del edificio. Ese es el urbanismo de Bucaramanga. Una tristeza, pero bueno. Mira, este libro habla sobre ese tema. Se llama Sombra de los Almendros. Pero A la sombra de los almendros. A la sombra de los almendros de un abogado que se llama Carlos Andrés González León. Él es bumangués y escribió ese libro, y el libro es una postura de él desde niño, como niño, narrando una historia que él dice que está basada en la vida real, que es con sus compañeros de colegio cuando él estudió en el Colegio San Pedro. Hay una calle que remata en el acceso peatonal del San Pedro, ahí por el lateral del Hotel Dan, ¿sí? Él decía que cuando ellos salían del colegio, y pues antes de entrar al colegio, se sentaban ahí y ahí hay unos árboles, unos almendros. Y entonces que su percepción urbana de Bucaramanga nació ahí. Ese era el momento en el que él más tiempo permanecía en el espacio público, porque el resto pues era un niño pequeño, entonces estaba dentro de la casa, iban y lo dejaban en el colegio y mientras él esperaba a que timbraran y abrieran la puerta para entrar, o viceversa, cuando salía y esperaba que lo recogiera el papá. Esa fue su primera visión del espacio público, del espacio urbano de la ciudad de Bucaramanga. Entonces él percibió esa Bucaramanga desde ahí, entonces narra cómo caminaba la gente por ahí, la caída de las hojas de los almendros, los colores que tienen esas hojas de los almendros que parecen otoñales porque son hojas que caen rojas y se convierten en amarillas y marrones de un árbol que tiene unas hojas verdes como lechuga así de grandes, ¿cierto? Y es una cosa muy bonita porque es como un recordar sin caer tampoco en la melancolía de que todo pasado fue mejor y todo ese cuento, sí, pero sí narrando una Bucaramanga de una interacción social más de municipio pequeño, más de pueblo, como de aldea, donde la gente se comentaba cosas, había tiempo. Y una vez hablando con él precisamente, cuando yo estaba en la adolescencia, recuerdo que el tiempo libre fue satanizado. Entonces, no sea ocioso. Si usted tiene tiempo de ocio, eso era un pecado. No sea ocioso, era el castigo o el regaño que le decían a uno. Y resulta que después vine yo a caer en cuenta y dije, bueno, si no fuera por el ocio, yo no habría tenido mis primeros zapatos. Yo de bebé, los zapatos me los tejió mi abuelita en su tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio es el que nos permite reunirnos, hablar de libros, hablar de películas, el que nos permite pensar para madurar las ideas, el que nos permite tomar decisiones de una manera más introspectiva y no solo por el momento, por la velocidad del momento. Entonces es tremendo que ahora hablemos de Bucaramanga, pero está pasando en el mundo de Bucaramanga, donde todos estamos encerrados. Bueno, yo estoy en Zapatoca, pero esto es lo mismo, ¿no? Donde todo el mundo está encerrado, entonces vuelve otra vez a existir espacios como estos, porque antes no teníamos el tiempo, o sea, perdimos el tiempo, perdimos la capacidad del disfrute, de la percepción del mundo, de sentarnos a mirar el atardecer. Ahora es una foto en las historias de Instagram que dura 2 segundos o 1 segundo, hay uno, ¡ay, el atardecer tan bonito! Mire, ya, se pasó, ¿sí? Y ya anocheció. Pero ese sentido de
de la percepción del mundo, lo hemos perdido porque no estamos en contacto con el mundo, estamos en contacto con un montón de roles abstractos, etéreos. Es que, ¿usted en qué trabaja? No, yo soy analista de riesgos de inversión en opciones para los bancos suizos. Bueno, y si usted y yo vamos en un avión y caemos de náufrago, ¿usted en qué me puede ayudar a mí a sobrevivir? Ah, no, yo no sé hacer nada. ¿Sí? Entonces no sabemos cocinar, no sabemos sembrar, no sabemos hacer nada, pero podemos analizar los riesgos de un banco en otro país. Entonces, ese libro se lo recomiendo. No tengo ni idea de dónde se consigue, pero como seguimos chateando, yo voy a hablar con Carlos Andrés y le pregunto. Es un libro súper, súper bonito. Oiga, Pedro, a propósito de Bajo la sombra de los almendros, y que usted estudió, decía que estudió en Zapatoca. No, señor, yo soy de Bucaramanga, yo estudié toda la vida en Fundación Colegio WIS. ¿Por qué habló de Zapatoca? Estoy viviendo en Zapatoca hace 3 Está años. viviendo en Zapatoca, es que la vez pasada hablamos mucho de Zapatoca. Es como era Bucaramanga en los 70, 60, 70, en los años 60, 70. Entonces, cuando yo fui a Zapatoca, yo también tengo allá familia, tengo una sobrina que vive allá en Zapatoca. Sí. Iba a comprar casa, no compré, desafortunadamente. Pues les voy a contar. Pero Zapatoca es un espacio mágico, ¿sí? Sí. Precisamente por eso, porque que hablábamos que las construcciones de las casas, y las casas eran como eran las casas antaño aquí en Bucaramanga, y la convivencia esa que había, la comunicación esa que había alrededor de los radios, a oír las telenovelas por radio, y de llegar y reunirse mientras que la mamá planchaba y uno sentarse al lado de ella y tomarse las onces mientras que ella planchaba y oía Cadavid del Árabe o los cuentos infantiles de Radio Bucaramanga y todas esas cosas, ¿sí? Los cuentos infantiles. Salir a la cuadra y usted tener sus amigos y poder enamorarse de la pelada del barrio y mirarse de contraportón a contraportón y todas esas cosas que se hacían en esa época. ¿Cómo ¿sí? Lo de contra el portón, Miguel? ¿Cómo sí, es? Porque en esa decían que habían peladas de balcón o de balcón, ¿por qué? O de contraportón. Porque uno solamente se miraba a través de los balcones de las casas, porque las casas tenían ventanas con balcón hacia las calles. Lo que llamaban el zaguán, ¿cierto? Que es como un espacio entre la puerta y la contrapuerta. Exacto. Sí, sí, señor. Que en Europa se le dice es un hall o un lobby, ¿sí? Sí, allá en Zapatoca es así. Pregunto yo, salirse al balcón. En Zapatoca todavía encuentra uno casas abiertas y uno mira al fondo y allá están el patio, el otro 2 hasta 3 patios y bueno, y es espectacular. La vez pasada hablamos bastante de Zapatoca aquí, ¿no? Yo les voy a contar una historia cortica, pero que yo la viví durante años, para mí fue una historia muy larga, ¿sí? Y es la razón, también es una historia de amor, y esa es la razón por la cual yo me vine a vivir a Zapatoca, ¿sí? Yo me gradué de arquitecto hace 16, 17 años, ¿sí? Y cuando me gradué, 17 años, cuando me gradué, no sé en qué momento, no sé si fue que en una clase nos durmieron a todos y nos inyectaron un chip, ¿sí? Pero el chip es que para tener buena hoja de vida y buen goodwill como arquitecto, uno necesita 2 cosas. 1, muchos metros cuadrados diseñados, y otro, proyectos en altura. Eso le da el ego al arquitecto. Y el ego, por supuesto, le da mucho trabajo más y tales, y plata, ¿sí? Entonces tenía yo ese chip ahí metido. Afortunadamente yo me gradué y unos meses después me gané una beca para irme a estudiar música a Boston, Berklee College of Music. Cuando llegué allá, a Boston, estuve viviendo allá un buen tiempo y después, terminados los estudios, me fui a vivir a New York. Y cuando llegué a Bucaramanga, ya había perdido el chip, porque viví en una metrópolis con los edificios altos, con la distancia entre edificio y edificio, que 100 metros no es suficiente, porque pasan días en que no recibe ni sol, porque son, o sea, es tremendo, ¿sí? Y la impersonalidad y los costos tan altos de vivir en una ciudad de esas hiperdensificadas, el agua hay que traerla desde muy lejos, las basuras hay que llevarlas a muy lejos, es un caos tremendo. Y entonces yo volví y me puse a estudiar urbanismo sostenible, que eso es una cosa que siempre me ha apasionado, y empecé a diseñar y a construir y a dar clases en la universidad, y yo quedé convencido de que por ahí no era el cuento, de que yo no necesitaba realmente ni enseñar ni aspirar
a llenar la ciudad en altura, en densificación y nada de eso, y que eso no me interesaba, ese ego, eso no, por ahí no era la cosa. Entonces, estamos hablando que hace más o menos unos 13 años, yo me convencí de que yo no quería las metrópolis. Y entonces es una dualidad, es una pelea interna, porque me entrenaron para eso, pero yo no quiero servir para eso. Eso parece la historia de Star Wars, ¿cierto? El lado oscuro. ¿Sí? Y entonces fue una pelea interna conmigo en aceptar algunos proyectos y trabajarlos lo más humanamente posible, lo más fresco con relación a la naturaleza y todo, pero otros proyectos decir pero yo ¿por qué voy a hacer un edificio? ¿Pero cómo estoy haciendo esto? Una pelea moral terrible. La cuestión es que eso resultó en que yo un día me prometí que yo no iba a volver a vivir en ciudades grandes, porque sabía que no podía yo manejar lo que estaba pasando con la arquitectura y el urbanismo del mundo, pero por lo menos podía yo controlar lo que me iba a pasar a mí y a los míos, si algún día tenía hijos o lo que sea así. Entonces yo sabía, y yo cada vez que me hacía un viaje a un municipio o a cualquier otro lado, yo miraba así, ¿será que yo podría vivir acá? Y resulta que me contrataron para hacer un análisis de inversión unos clientes, y entonces los estoy acompañando viajando por unos municipios para escoger un lugar donde ellos querían unas fincas. Yo no conocía Zapatoca. Llegamos a Zapatoca, paramos en el parque principal, yo me bajé del carro a estirar las piernas, a comprar una botella de agua, y me quedé mirando así, y yo sentí que aquí una voz me dijo, aquí es. Y aquí es que yo, de ahí arrancamos a la finca, nos quedamos, acampamos en la finca 2 días y nos devolvimos a la misma tienda a volver a hidratar y de ahí para Bucaramanga. Yo no conocí el municipio. Ahora, no era un problema de arquitectura porque de pronto me hubiera enamorado de Barichara, que está más conservada, etc. Hay algo, y yo no supe en ese momento qué fue, pero me puse a buscar casa. El siguiente fin de semana me vine para acá a buscar casa. 7 meses después, ya había renunciado a las clases de la universidad en arquitectura, había entregado un par de obras, estaba con diseños todavía, pero estaba decidido y lo eché todo a perder y me vine a vivir a Zapatoca, así de una. Un enamoramiento tremendo. Y acá se encuentra uno con unas cosas bellísimas, bellísimas. Y yo pienso que eso viene cargado de un montón de energías que vienen del pasado. Aquí vivieron los guanes sabios, porque las familias eran en la mesa de los santos. Los pescadores y los sembradores en el valle del río Suárez, estamos hablando de Guane, abajo de Barichara, ¿sí? Y acá vivían eran los sabios, los chamanes. Cuando llegaron y acabaron con la población Guane, después fue esto colonizado, pues poblado por un montón de sibaritas que se estaban escondiendo, un montón de judíos. Los judíos en el mundo manejan la educación y la banca. Entonces aquí todo el mundo es una comunidad que parecen los Quakers, ¿sí? Y todo el mundo sabe hacer negocios, todo el mundo, y todo el mundo es culto. Tú vas a la casa de mercado, acá no se llama plaza de mercado, sino casa de mercado, la gente te atiende con una sonrisa, te invita a un tinto, la misma persona del puesto que vende las naranjas, es una persona que está feliz, que tiene una entrega hacia la gente. Entonces ha sido una cosa divina. Y lo que más gané acá fue tiempo, y el tiempo es vida. Acá yo tengo tiempo para compartir con mi hija todos los días. Aparte del trabajo de arquitectura, puedo tocar guitarra, puedo hacer un montón de cosas, puedo escribir. Entonces es una cosa hermosísima, hermosísima Zapatoca. Felicidades, Pedro, por haber encontrado el camino. Definitivamente para la vida, ¿no? Y poder estar donde uno quiere realmente estar. Amor a primera vista. Sí, total. Y es el tiempo. Ganar tiempo es ganar vida. Porque Es que comentábamos eso, se eleva el tiempo. Que en Zapatoca parece que el tiempo fuera más despacio. Uh-huh. Y también lo otro que comentábamos es que lo impresionante de las noches es que el cielo cambia cada minuto, ¿sí? No deja de asombrarlo a uno y parece que tuviera uno como la galaxia encima, ¿sí? Y es que Zapatoca está aquí está el mirador y caemos en relieve, caemos aquí a lo que es el valle del río Sogamoso. Y hacia allá sube la loma, baja un vallecito y después empieza ya la serranía de los Yariguíes, que es selva. Entonces nosotros estamos entre un valle de un río que en ese punto está a 400 metros sobre el nivel del mar y después estamos en selva de 2.000 metros, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces en la selva hay un clima y en el valle hay otro. Y aquí se arremolina. A veces uno está parado en la mitad del pueblo y mira hacia el oriente y ve un solazo divino y mira hacia el occidente y el cielo está morado con negro, una cosa así loca.
con rayos y todo. No, y sobre todo esa tierra mantenerse con ese distanciamiento por las malas carreteras es algo muy valioso. O sea, la gente ha echado mano de su mejor esfuerzo, o sea, de los recursos y de todo. Es impresionante que un pueblo como Zapatoca no desaparezca sin una sola carretera buena. O sea, De acuerdo. Y sostenible totalmente. ahora, Camilo Rueda, yo creo que Camilo es más Zapatoca que cualquiera, porque Camilo es Rueda y es muy mono, él es de allá. Camilo, su familia es de Zapatoca, ¿cierto? Me decía mi abuelita, ¿de los Ruedas de dónde? Sí. No, Camilo es alemán, Kaiser alemán. Oiga, Oiga, no sé Pedro, cómo- entonces cambió el cemento por la tapia pisada. Sí, y literal y poéticamente también. Hay muchos cambios en mi vida muy fuertes, muy gratificantes realmente, muy, muy bonito. Pues qué suerte, qué delicia. Efectivamente, hay una influencia judía alemana ahí en Zapatoca y y muchas tradiciones y temas de cultura del emprendimiento se han generado de Zapatoca y personajes muy reconocidos del emprendimiento se han creado allí. Incluso la familia de Ardila Lules Zapatoca, bueno, todos los apellidos Rueda, por ejemplo, yo no sé si han escuchado un personaje histórico, Camilo Rueda, por ejemplo, es uno de esos personajes allá. Camilo Coach Rueda. Yo soy de papá colombiano y de mamá italiana. Así como las reinas. Yo soy Núñez Gracián. Bueno. Wow. Ah, Miguel, ¿usted es hermano de Jairo Núñez? Claro, sí, Ah, no señor. sabía, somos parentela entonces. Bueno, pero lo hablamos por interno. Oiga, Camilo, ¿cómo estamos de tiempo? Pero yo quería leer un poema, no sé si estamos ya pasados. Pues ya Sí. digamos que un poquitico, solamente nos pasamos unos 40 minutos, pero bueno, creo que alcanzamos a escuchar el poema. Bueno, como yo veo que estamos tan abstraídos, Andreina, yo quisiera que tú después nos dieras como unos 10 minutos de tips, de pronto con Yuri, de cómo enfrentar, Mejor diga de cómo enfrentar el torrente de cortejos por parte de los hombres, que a veces nosotros somos los que damos y nunca la escuchamos a ustedes, pero bueno. ustedes para conquistar y nosotros para escuchar. Ok. Voy a leer un poema nadadista, porque veo que nosotros tenemos algo de nadadismo, o nosotros no, por lo menos algunos acá, que llama Reflejos de Familia, de J. Mario Arbeláez. Dice: esta mañana se quebró el espejo de la cómoda donde 7 generaciones de los Arbeláez se miraron la mala cara y arreglaron el moño de la cabeza y anudaron el pomo de la corbata y alisaron el pelo y apretaron la faja y aplicaron el cutis alguna crema y se dieron el visto bueno para salir de galanteo o a sus puestos de matarifes o a pasear por el parque de cementerio o a ponerse a las órdenes del general Uribe para marchar a piedra contra el conservatismo fortificado, o a sus fetes, o a sus tiendas de comerciantes de calzado, o a sus parroquias, porque curas también los hubo, y muy famosos, o a su mesa de sastrería como mi padre. Iniciado en el despedace de los paños León y Campana, que en ese entonces entraban libremente al país procedentes del Reino Unido, para delicia de los filipichines. Mi padre había heredado la cómoda. En el espejo de esa cómoda, mis hermanos y yo aprendimos los tics de los bisabuelos y el aire de la familia que nos une lo tomamos sin duda del mismo pozo al que ya comenzaban a asomarse con peligro los nacientes retoños de mis hermanas, sedientos sobrinitos de integrarse a la tradición, heredando la mala cara del primer Arbeláez, que pisó el Golfo Urabá con el mueble en su carabela, lo quebraron de un balonazo. ¿Qué tal el nadadismo? La herencia de la mala cara. Ay, no. ¿Qué tal el nadadismo? Pero, Miguel, ¿cómo ven el nadadismo? Buenísimo. Súper. Buenísimo. Me parece muy chévere eso de poder ver la realidad de otra manera, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a estandarizar esa visión de la realidad, ver los
todos desde de la misma perspectiva, y que si no, en los colegios, en la universidad, entonces estás mal, así no es. Pero poder verla y narrarla de otras maneras me parece estupendo. Es como poner en juego la capacidad de asombro de cada uno, ¿no? Es dejarse asombrar, dejarse seducir por cada una de esas manifestaciones. Yo soy enamorado de toda la música, de toda la poema, de toda la literatura, entonces me dice, bueno, pero ¿usted qué? Y yo, no, pero si mi placer está en eso, pues yo soy feliz con eso y a nadie ofendo. ¿Sí? No, a nadie. Entonces es eso, ¿no? Es eso. Entonces, más disfrute. No estoy como por una línea, sino que me quedo con lo mejor de cada cosa. Ok. Amigos, les quiero hacer una invitación y es que en este momento vamos a poner en consideración algo pues, que venimos haciendo por tradición, y es que entre todos participamos en la sesión del tema de la sesión siguiente y escuchamos las sugerencias o las posibilidades de tema. Tengo uno en mente, pero quiero antes escuchar si de parte de ustedes existe algo en especial de lo que quisieran conversar para la próxima sesión. Era el frío del silencio. Pero el tema de la tierrita está siendo muy interesante porque a pesar de que somos de diferentes partes, yo soy norte santanderiano, pero igual me dice aquí en Santander y comparto mucho de lo que ha dicho Pedro, lo que habla Carlos, lo que habla Andreina, Camilo. Entonces son temas que como lo que tienen que ver como con respecto a lo que nosotros sentimos por la tierra, pero siempre estamos aquí inmersos en la montaña. Espero que algún día nos demos un espacio para hablar también del mar, ¿sí? O de ese otro lado, ¿sí? Que también es un punto Pues como para ponerle un tema ahí como de hasta dónde llegan las fronteras. Es como interesante. Entonces puede hablar de la tierra, o se puede hablar del concepto de frontera, o también se podría hacer un tema, o de la repatriación, que es una realidad también que está pasando. ¿Hasta dónde llegan los límites? Wow, miren esa combinación de temas que están apareciendo acá que se vuelve ¿no? Está interesante. Oiga, mire, están buenos los Tertulias sin fronteras. Historias sin fronteras, vea, esto tiene un título buenísimo. Inglés sin fronteras. Creo que llegamos a un título muy bueno, Historias sin fronteras. Vamos a ponerle así, entonces la invitación sería a que buscáramos, puede ser, contar algo que tuviera que ver con de donde somos, de donde nos sentimos parte, de donde nos sentimos, pues, que nuestro origen, pues, o ya sea que cojamos algo que cuente sobre eso, por ejemplo, un autor que ya hable sobre eso, o nosotros mismos podríamos escribir algo que hable de donde somos, de nuestra tierra, de nuestro origen. Y creo que esta conversación puede ser interesante, y poniéndole el toque adicional de lo que menciona Andreina, de los límites también, ¿no? Puede ser algo también relacionado hacia ese norte. ¿Hasta dónde llegan los límites? Que puede ser otra cosa también. El puente para allá, Juanchito, el puente para acá es Cali. ¿Cómo se llama? De aquí para allá para acá. Como dijo Camilo, de la India para allá y de la India para adelante. Camilo, este tema es para el domingo, ¿no? Domingo, sí señor. Domingo bolero. Para el domingo, porque los miércoles, pues como que los invitados son los directores de los grupos artísticos de la UIS, que estamos conociendo a los protagonistas de los grupos artísticos de la universidad. Como les comentaba, tuvimos una primera experiencia. Para el miércoles tendremos al maestro Francisco Tarazona, hablando de los tunos, la tuna, que es también un tema súper interesantísimo por todo lo que implica ser un tuno, y él es el tuno mayor de la universidad, ¿no? No, eso va a ser lo máximo. Además que España, ¿verdad? Lo de España, ¿estos bailarines? No, son tunos, son cantantes y también bailarines, y hay diferentes modalidades dentro de lo que es las tunas, ¿no? Pero entonces también es acercarnos, las tertulias son interesantes. Buenísimo, va a estar genial esa tertulia con el tema de la tuna, es espectacular. El tema del humor que siempre está presente también en las tunas va a ser una cosa súper chévere, con seguridad esa tertulia va a estar buenísima. Entonces sí queda para el domingo
Entonces el domingo estaremos hablando de este tema. Y sería buenísimo, Miguel, cuando tengamos también la oportunidad de tener al maestro Juan Manuel Hernández, del cual me siento muy feliz de ser amigo de él, y Carlitos Espinosa también lo conoce, es amigo del maestro Juan Manuel Hernández. Va a ser seguramente una tertulia también buenísima porque es también tremendo personaje, entonces ojalá también poderlo tener pronto por acá. Bueno, Camilo, el invitado al primer miércoles de mayo es el maestro Francisco Tarazona. En el segundo va a ser el maestro Omar Álvarez, que es el de teatro y que estuvimos hablando algo sobre el Quijote. Podemos explotar como esa partecita. Y tal vez el tercero puede ser que sea Juan Manuel. Entonces voy a tratar de hablar con él para convencerlo, para que nos hables también de los movimientos corales y de la experiencia que hay con los festivales y las experiencias nacionales, locales e internacionales, ¿no? Él es un personaje muy interesante, ¿no? Además que de padre periodista y de mamá artista, que también sí es importante, ¿no? Es un personaje, Juan Manuel, y seguro nos va a poder contar buenísimas historias de las giras internacionales del coro de la UIS, que han viajado por todo el mundo, han hecho cosas geniales. Entonces ahí vamos a tener tema para hablar, pero buenísimo. Entonces, tenemos muy buenos temas, porque se vienen buenas cosas para estas tertulias. Sé que la vamos a pasar muy bien. Y recordemos invitar a nuestros amigos. Qué chévere, Carlitos, que trabajó, a su amigo Pedro, que esperamos que trae a Pedro y a Yuri y a Margarita. A los tres los invité yo. No, mentira, solo a Pedro. Yuri, a que nos siga acompañando. Ganando Padre Nuestros con Abel María Sajena. Yo traje a Andreina. Sí, es que estar invitando solo hombres no está muy bien visto. Una mujer, dos mujeres, porque yo sola. Sí. No. El arte entre puro hombre no funciona, por lo menos como que llevamos 2000 años así, entonces nosotros no somos nadie para cambiarlo en esta época. La inspiración de las mujeres acá presentes y por supuesto ellas que además de traer su belleza a este lugar, también nos han traído unas historias y unos mensajes buenísimos acá a la tertulia. Entonces, por favor, que sigan viniendo en nuestro Mercho y Andreina, que ya es... Sigan así, no cambien nada. Bueno, Camilo, hasta luego, Andreina, Yuri, Chao. Pedro, Chao. Miguel, Redmi, Margarita. Gracias. Bueno, Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Saludos. Nos vemos. Un placer. Tarde. 4, todos los días, todo el domingo a las 4. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Bueno, chao. Una recomendación antes Gracias. de irnos, Miguel, una petición. Ojalá que cuando venga el profe de teatro, que nos, con anticipación, si se puede, poder tener por ahí como una especie de libreto o algo, puede ser, si queremos algo del Quijote, lo que sea, y reparte, si hacer, cada uno le pone su drama ahí al personaje, y que cada uno actúe acá dentro de este escenario. Es una cosa chévere, una cosa un poco loca, pero sería interesante. Pero eso en cuarentena, ¿quién lo ve a uno en la casa? Nadie. ¿Alguien pensó que yo voy a hacer esa chopanza? Mándense a revisar la cabeza porque está mal. A mí me tocará hacer Rocinante. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Me dejo el atardecer.